Si no estoy convertido, estoy perdido. Ese era el título que le di. Y si habéis escuchado bien, está en primera persona. Si no estoy convertido, estoy perdido. Pero después de haber profundizado un poquito más en el tema, tampoco ese es el título. Yo creo que el título del tema que vais a escuchar hoy está mejor expresado como el Evangelio de la Conversión. El Evangelio de la Conversión es un título que me parece más apropiado. Quería decir algo antes de empezar para los predicadores. No solo para los predicadores que están predicando aquí, para cualquier predicador. Yo no sé si os ha ocurrido como a mí me ha ocurrido, por lo menos, que a veces después de haber preparado durante semanas o meses un tema y haberlo presentado, mucha gente se queda con dudas y uno siente algo de frustración cuando después de tanto tiempo de preparar un tema hay cosas que no quedan claras. Hasta que descubrí una cita en el Deseado de todas las gentes donde dice que cada vez que Jesús predicaba, después de predicar, sus apóstoles iban a la gente para explicarles las dudas que les había quedado. O sea, si Jesús cuando predicaba, y obviamente predicaba el sermón perfecto, la gente se quedaba con dudas, ¿qué puedo esperar yo? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no sé si sabéis, los predicadores, y si no lo sabéis os lo voy a decir, que el trabajo más importante de un predicador no es predicar. ¿Sabíais eso? Podéis descubrir en un libro, en el libro del Evangelismo, página 211, donde se nos dice que la obra más importante de un predicador comienza cuando baja del púlpito y cuando atiende las dudas de las personas después de que ha predicado. Y si estoy diciendo esto es porque me gustaría que si alguien se siente en esa condición cuando yo predique, no tenga duda en venir a hablar conmigo, porque mi trabajo empieza cuando yo baje del púlpito. No termina cuando yo baje del púlpito, ¿de acuerdo? Muy bien, os voy a pedir, para empezar, si queréis, que hagamos una breve oración cada uno de nosotros, ahí donde estamos sentados, pidiéndole al Espíritu Santo que quite de nuestro corazón cualquier prejuicio, cualquier mal pensamiento, cualquier cosa que impida que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y en este momento. Después de 1 o 2 minutos yo oraré para poder empezar la predicación. Hace unos años atrás estaba yo buscando una información por internet y entonces descubrí una página donde había un libro y el título del libro me captó la atención y descubrí que el libro lo regalaban a quien lo pidiera. Así que inmediatamente pedí el libro me llegó y lo coloqué donde yo estudio, en la mesa donde tengo un montón de libros que todavía no he leído y de vez en cuando cojo uno, termino, cojo otro y siempre hay un montoncito. Y este libro lo tuve 4, 5, 6 años ahí en la pila de los libros y cada día cuando yo me levantaba a estudiar la Biblia leía el título del libro y aunque el título me llamaba la atención, a veces yo pensaba esto no es para mí en realidad, y un día y otro día y durante años ese libro estuvo ahí como una gota cayendo encima de mi cabeza. El título del libro es ¿Realmente has nacido de nuevo? Durante años, cada día, ese título del libro golpeaba mi mente. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente has nacido de nuevo? Y yo a veces
Ni siquiera cogía el libro para leerlo y lo tenía ahí pensando, hola, Dios mío, yo soy adventista, yo cumplo, yo tengo cargos en la iglesia, yo tengo incluso algunos años soy anciano. Este libro quizás no es para mí en realidad. Pero de alguna forma el Espíritu Santo me llevó a abrir el libro y a examinarme a mí mismo. Por eso el título que yo había escogido antes para este tema era Si no estoy yo convertido, estoy perdido. ¿Vale? Yo este tema obviamente no lo he preparado para ninguno de nosotros, pero espero que os sea de utilidad. Y después de los años, y si vosotros os paráis a estudiar con detalle toda la Biblia, desde el principio al fin, toda la Biblia, Dios nos ha dejado huellas y rastros de que la conversión es lo más importante que puede ocurrir en nuestras vidas. Si os fijáis, a lo largo de la Biblia se nos habla de la muerte y de la vida, se nos habla de la luz y de las tinieblas, se nos habla del trigo y la cizaña, se nos habla de un corazón de piedra y un corazón de carne, y se nos habla incluso cuando uno ya tiene en su mente la idea de que toda la Biblia, lo que Dios ha hecho con la Biblia no es más que no un libro de instrucciones, sino un libro a través del cual el Espíritu Santo quiere convertir nuestros corazones. Y cuando uno lee la Biblia con esa aproximación, uno descubre que en el libro de Eclesiastés, fijaros bien qué texto que está ahí escondido, dice que hay hombres que tienen el corazón a la parte izquierda. ¿Sabíais eso? Eclesiastés dice, hay hombres que tienen el corazón a la parte izquierda, y dice el impío. El impío tiene el corazón a la parte izquierda. Os pregunto, ¿dónde tenéis vuestro corazón vosotros? A la izquierda. El impío dice, tiene el corazón a la izquierda y el sabio lo tiene a la derecha. Fijaros qué detalle más curioso. Corazón a la izquierda, corazón a la derecha. Toda la Biblia, toda ella, de una forma más abierta o de una forma más oculta, nos está hablando de la conversión. Y voy a decir algo que quizás a alguno le sorprenda, porque nosotros históricamente hemos hablado siempre mucho de la cruz, y hemos hablado mucho de que el Evangelio de la cruz, y está bien hablar de la cruz, y nadie podría ser salvo sin el Evangelio de la cruz. Pero os digo una cosa, habrá miles y miles de millones de personas que se perderán a pesar del Evangelio de la cruz. Así que la cruz no es todo el Evangelio. La cruz es solo parte del Evangelio. Y hay un texto que, en mi opinión, expresa incluso más completamente lo que es el plan de la salvación. El plan de la salvación no es la cruz, porque, insisto, muchos se van a perder, a pesar de que Jesús murió por todos. Hay un texto que dice, Dios levantó a su Hijo para que todos se conviertan. ¿Os suena ese texto? Dios levantó a su Hijo, en el libro de los Hechos, podéis leerlo, Hechos 3, versículo 26. Primero Dios levanta a su Hijo, primera parte, y dice, para que todos sean convertidos. De nada vale la cruz, hermanos, si no hemos sido convertidos. Con esta forma de pensar que yo os estoy presentando, de ver en todo nuestro estudio de la Biblia el tema de la conversión, durante estos últimos 3 meses que hemos estado estudiando el tema de la creación, hemos estudiado los orígenes, cómo Dios creó en un principio al hombre, hemos hablado del poder de Dios, hemos hablado de cómo Dios, además de haber creado en un principio cielos y tierra, va a crear otra vez en el futuro nuevos cielos y nueva tierra. Hemos estado 3 meses enteros hablando de eso, ¿sí o no?
¿Cuántas veces se ha mencionado una creación que está entre la primera creación y la última creación? Hay una creación en el medio que es la nueva creación. Y hablamos mucho del poder de Dios para crear en el principio, en el Génesis, y hablamos mucho del poder de Dios, todo lo que va a crear cuando se nos habla de cielos nuevos en Apocalipsis 21, pero ¿no pensáis que hablamos poco del poder creador de la nueva creación? Si os fijáis, el apóstol Pablo repite la nueva creación, creados en Cristo Jesús en Efesios, creados según Dios. Están repitiendo constantemente esa idea. Ahora, ¿cómo yo puedo saber realmente si estoy convertido? ¿Cómo yo puedo saber? Yo durante años os confieso que he estado preguntándome a mí mismo, ¿realmente yo estoy convertido? Yo he descubierto que la Biblia está llena de autoexámenes que, si somos sinceros, nos podemos hacer a nosotros mismos para saber si realmente hemos sido convertidos o no, de principio a fin. Es duro para nuestro orgullo, pero nos es necesario pasar por ese autoexamen a cada uno de nosotros. Uno de los exámenes más obvios que podemos hacernos a nosotros mismos es enfrentarnos a la ley de Dios y entrar a estudiar en detalle lo que la ley de Dios, no solo la letra, sino el espíritu de la ley, y ver si yo cumplo o no cumplo con eso. Y si somos sinceros, veremos que muchas veces no cumplimos. Y si vais a cualquier comentario bíblico para estudiar el detalle de cada una de las leyes, encontraréis cosas que en vuestras vidas todavía no han sido cambiadas. Si os fijáis, la misma ley de Dios que a Moisés le pareció algo agradable porque estaba en la presencia de Dios, al pueblo de Dios le dio miedo. Y a lo largo de la Biblia vamos a encontrar muchas ocasiones, textos, capítulos enteros, donde Dios nos está, o nos quiere más bien, autoexaminar para ver en qué condición estamos. No sé si habéis visto, me imagino que habréis visto, la mayoría de vosotros, en algunos parques de atracciones hay un lugar donde tú entras y hay varios espejos. Y cuando uno entra, cada espejo le deforma el cuerpo de uno y de repente aparece muy ancho o demasiado alto, y cada espejo te da una visión distorsionada de tu persona. ¿Lo habéis visto ahora, verdad? De alguna forma yo creo que Dios ha colocado pasajes, capítulos e incluso textos de la Biblia para que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, seamos tocados para que veamos la deformidad de nuestro propio carácter y podamos darnos cuenta de nuestra condición, y de esa forma darnos cuenta de que no hemos nacido convertidos y de que necesitamos una conversión. Fijaros, hace unos días yo estaba estudiando las bienaventuranzas, y estudiando ese tema yo pensaba, antiguamente pensaba, bienaventurados los que lloran, y yo en mi mente interpretaba yo mismo y decía, bueno, pues cuando tenemos problemas y lloramos, Dios nos consuela. Pero no es ese el sentido. Yo os voy a leer, y si queréis seguir vosotros en Mateo 5 las bienaventuranzas, y yo os voy a leer la interpretación de cada una de las bienaventuranzas a la luz, no de mis palabras, sino del Espíritu que profecía, qué es lo que quiere decir cada una de las bienaventuranzas. Y decirme si esto se tiene que cumplir en nuestras vidas o no se tiene que cumplir, o solo una, dos o tres se tienen que cumplir. ¿Vale? Vamos con la primera, los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y yo voy a leer el discurso maestro de Jesucristo, donde se interpreta quiénes son los pobres de espíritu.
Los pobres de espíritu comprenden que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto bueno. Esos son los pobres de espíritu. ¿Una persona convertida tiene que ser pobre de espíritu o no? Tiene que ser. Los que lloran, ¿quiénes son los que lloran? No son tanto los que lloran cuando tienen un problema. Fijaros bien que se nos dice que el llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que llorar? Los mansos son los que renuncian al yo, renuncian al orgullo, renuncian al amor por la supremacía, no aspirarán al puesto más elevado. No pretenderemos abrirnos paso por el uso de la fuerza. No tomaremos a pecho los desdenes y los desaires. Os pregunto, ¿a veces nos enfadamos cuando recibimos desdenes, desaires, malas palabras, críticas, difamación? Aquí dice que los que realmente hayan sido convertidos no tomarán a pecho los desdenes y los desaires. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es esto de hambre y sed de justicia? Se nos dice, sigo leyendo el discurso maestro de Jesucristo, son los que tienen hambre de santidad, semejanza a Dios, tienen hambre del amor de Dios, quieren ser llenos del Espíritu Santo, quieren tener el carácter de Dios. Puede haber una persona que sea convertida y no quiera tener la semejanza con el carácter de Dios. ¿Os dais cuenta de que en cada una de las bienaventuranzas Jesús está explicando lo que se debe de desarrollar en nuestro carácter? Que todas ellas son para aquellas personas que han sido convertidas. Dice, bienaventurados los misericordiosos, participan del amor compasivo de Dios, procuran salvar y no condenar, procuran no condenar. Y dice más, manifiestan compasión por otras personas. Los limpios de corazón son fieles en pensamientos y motivos del alma. Fieles en pensamientos. Somos fieles en pensamientos. Están libres de orgullo, están libres de amor propio, son humildes como niños, viven como en la presencia de Dios. Esos son los limpios de corazón. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú eres limpio de corazón? ¿Tú eres limpio de corazón? Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Son los que renuncian al pecado, abren el corazón al amor de Cristo y participan de la paz celestial. Indudablemente, para uno ser pacificador tiene que tener la paz de Dios. Yo tengo la paz de Dios. Yo cuando estoy con otras personas, los demás sienten paz. Estos pacificadores dice que esparcirán a su alrededor una influencia bendita. Son enviados al mundo con el mensaje de paz. Bienaventurados los que padecen persecución. Y dice el deseado de todas las gentes, página 271, es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad con el mundo.
si no hemos entrado en enemistad, no porque nosotros busquemos la enemistad, sino porque llevemos el amor de Dios, tendremos que empezar a examinarnos en nosotros mismos y pensar, yo estoy en comunión con Dios. Porque una persona en comunión con Dios es hostil a este mundo, es desagradable a este mundo. Fijaros quiénes son también los que padecen persecución. Son aquellos que por colocarse de parte de Dios le roban súbditos a Satanás. Recordad que esto es una batalla. Y cuando nosotros llevamos el Evangelio a una persona que está en el reino de Satanás y lo tenemos al reino de Dios, entramos en guerra con Satanás y entonces entramos en la persecución de Satanás. Pero no solo son perseguidos por Satanás, dice también Discurso Maestro de Jesucristo, son perseguidos por los hombres, porque no quieren colocarse de parte de Dios. Y la última bienaventuranza. Bienaventurados los que son vituperados. ¿Qué es esto de ser vituperado? Son calumniados e insultados. El día que Dios convierta completamente nuestro corazón, tarde o temprano seremos calumniados y seremos insultados. Dice así, sus palabras, sus motivos y sus hechos serán desfigurados y falseados. Si algún día os ocurre eso, bienaventurados. Bienaventurados porque aunque la calumnia manche nuestro nombre, no puede manchar nuestro carácter. Quedaros con esa idea. Por mucho que os critiquen, pueden manchar vuestro nombre, pero no vuestro carácter. ¿Creéis que puede faltar alguna de estas bienaventuranzas en una persona convertida? No. ¿Se están cumpliendo estas? ¿Sabéis cuántas bienaventuranzas hay? ¿Las habéis contado alguna vez? 9. ¿Se están cumpliendo estas bienaventuranzas en mi vida? Igual que hay 9 bienaventuranzas, hay 9 características del fruto del Espíritu. Otro examen. 9. ¿Sabéis cuáles son? Amor, gozo, muy bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo os pregunto, hermanos, todas estas características del fruto del Espíritu, ¿se pueden ver en vuestro carácter? Yo antes pensaba que esto funcionaba de la siguiente forma. Yo puedo ser paciente, otro es amoroso y otro tiene gozo. Pero en el deseado de todas las gentes, en la página 630, dice que cuando Dios obre en el corazón de los hombres, ni una sola de ellas faltará. Y ahora yo os pregunto lo que yo me he preguntado durante años. ¿Vosotros tenéis las 9 características del fruto del Espíritu? ¿Sabéis otro examen que podemos hacernos? Las 15 características del amor. Si las contáis en 1 Corintios 13, 15 características que debemos tener si pretendemos ser cristianos convertidos. Y si no las tenemos, entonces debemos de humillarnos a Dios para que nos convierta el corazón, para que podamos tenerlas. Y podéis ir a lo largo de la Biblia y podéis empezar a descubrir cuántas veces, en cuántas ocasiones, Dios tiene puestos exámenes, no para examinar a otros, sino autoexámenes para examinarnos a nosotros mismos.
Hablamos mucho de la justificación por la fe, y está bien. Y hablamos mucho de la cruz de Cristo, y también está bien. Pero el propio apóstol Pablo, en la epístola de los Romanos, donde se describe y se explica lo que es la justificación por la fe, el capítulo 12, cuando él ha terminado de explicar lo que es la justificación por la fe, y cuando él incluso hace referencias a una conversión, en el capítulo 7 y 8, él luego presenta todo un capítulo, que es el capítulo 12, de los deberes cristianos. Y cuando vosotros estudiéis ese capítulo, pensad, si yo estoy reflejando o estoy poniendo en práctica esos deberes cristianos que Pablo está mencionando en el capítulo 12 de Romanos. Hay veces que la Biblia, podríamos seguir con muchos textos como 1 de Tesalonicenses 5, donde yo lo he llamado los 10 mandamientos de Pablo. Pablo describe 10 mandamientos que hay que cumplir si es que hemos sido convertidos. Revisad vosotros. A veces Dios ha colocado un capítulo entero de la Biblia, y si tuvierais que buscar solo un capítulo entero de la Biblia, que es el examen que cada uno tenemos que pasar para comprobar realmente si hemos sido o no hemos sido convertidos, ¿a qué capítulo del Nuevo Testamento vosotros iríais? Vale, ese no es todo un capítulo, yo estoy hablando ahora de todo un libro, toda una carta entera. Una carta entera que escribió un apóstol, que no es más que un examen para saber quién es y quién no es. Primera de Juan. Toda la carta entera, describiendo quiénes son de Dios, quiénes no son de Dios, quiénes han nacido de nuevo, quiénes no han nacido de Dios, quiénes son los que aman, quiénes son los que no aman. Todo el capítulo entero. Ahora bien, Dios, en su misericordia, nos ha dejado textos que solamente con un texto, y si fuéramos sinceros, solamente con un texto en la Biblia, podemos saber si nosotros hemos sido convertidos o no hemos sido convertidos. Hay textos en la Biblia. Hay un proverbio que dice: los malos pensamientos son pecado. Proverbios 21:4. Si yo soy una persona que generalmente tengo malos pensamientos, lo siento, hermano, pero yo tengo pecado en mi vida. Y dice también Proverbios que Jehová condenará al hombre de malos pensamientos. Proverbios 12:2. Así que por mucho que yo externamente me esfuerce en ser cristiano, si en mi mente hay malos pensamientos, si en mi mente hay rencor, si en mi mente hay algo de odio contra alguien, aún tengo que convertirme, hermanos. Se nos ha dejado escrito no solo en la Biblia exámenes para comprobar si realmente estamos convertidos o no estamos convertidos. Yo he recopilado decenas y decenas de citas del Espíritu y Profecía donde se nos dice: esta persona en esta condición no está convertida. Hay decenas y decenas de veces que se nos dice que la persona orgullosa no está convertida, da igual cuánta Biblia sepa, da igual cuántas almas lleve el bautismo. Se nos ha dicho que cuando una persona se ensalza, esa persona no está haciendo una labor para Dios en realidad, está trabajando para el mismo. Y si no, si queréis buscarlo, podéis encontrarlo en el Conflicto de los Siglos 525. ¿Y sabéis cuál es la consecuencia de que una persona
tenga orgullo que luego le lleve a ensalzarse. Lo que ocurre después de eso es lo que ocurrió en el cielo con Satanás, que hubo orgullo en su corazón, se ensalzó y trató de dominar a otros. Esa es una prueba, según Testimonio para los Ministros, página 279, de que la persona no está convertida. Cuando encontréis una persona que quiere dominar a otros y que quiere que otros hagan lo que uno dice, y solo se puede hacer lo que yo digo, según el Espíritu puro que dirá, esa persona no está convertida. Y podríamos seguir con la lista que es muy larga, con mostrar impaciencia, con enfadarnos cuando los demás no piensan como nosotros. ¿Cuántas veces en nuestro medio, en nuestra iglesia, nos enfadamos porque alguien no piensa como yo? Bueno, pues se nos ha dejado escrito que si esto ocurre, dice ella, a la hermana White, si este es el espíritu que tienes, recuerda que no tienes el espíritu de Cristo. Por eso yo quiero preguntaros en esta mañana otra vez, ¿has renacido? No sé si conocéis la cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 133, donde dice: la gran preocupación de cada alma debiera ser, no dice estudiar la Biblia, no dice predicar el Evangelio, no dice otra cosa que la gran preocupación de cada alma debiera ser: ¿ha sido renovado mi corazón? ¿Ha sido transformada mi alma? ¿He renacido realmente? Porque ¿qué valor puede tener toda obra que yo pueda hacer si yo no he sido convertido? No sé si sabéis, pero descubriréis en el Evangelio que tanto Jesús como Pablo, en varias ocasiones, algunas personas que estaban predicando el Evangelio que no habían sido convertidas todavía, Jesús les dice: cállate. Y Pablo se encuentra con otra persona que estaba predicando el Evangelio, que estaba diciendo: estos hombres son hijos de Dios que vienen a presentaros el Evangelio de Dios. Y Pablo reprende y les dice: cállate. En varias ocasiones se reprende a las personas que no han sido convertidas, que están predicando el Evangelio. Por eso debiéramos cada uno de nosotros, además de tener el deseo de predicar el Evangelio, pensar: ¿he renacido yo realmente? Los apóstoles de alguna forma vivían un poco, mientras Jesús estaba aquí con ellos en la tierra, vivían un poco como a nosotros, o en este caso a mí concretamente me ha ocurrido, que es estar con Jesús, estar haciendo las cosas de Jesús, orar con Él, trabajar con Él, pero estar perdido. Nicodemo, que era un profesor de teología, que había nacido según el pueblo judío, quien nacía dentro de la línea de Leví, le aseguraba su salvación. Por eso cuando Jesús está hablando con Nicodemo, era muy fuerte lo que Jesús le estaba diciendo, porque Nicodemo se creía que ya era salvo porque los que habían nacido en la línea de Leví eran salvos y no estaban más que esperando que el Mesías se presentara públicamente para ellos, junto con el Mesías, gobernar. Así que cuando Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo, le está diciendo a Nicodemo: tu descendencia de Aarón no te vale para nada. Tu descendencia como adventista cristiano no te vale para nada, igual que tampoco me vale a mí. Y es curioso, no sé si os habéis fijado, y voy a insistir en la idea,
que en el capítulo 3 de Juan, donde se nos habla de la muerte de Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿os habéis dado cuenta que Jesús, en ese sermón que dicen algunos es el más importante que se ha dejado escrito, menciona más veces la conversión que la propia muerte de Jesús en la cruz? 2 veces se menciona su muerte y 3 veces se menciona la conversión. Si os fijáis, Juan 3:3, Juan 3:5 y Juan 3:7. Y yo os confieso, hermanos, porque repito que este tema no es más que una mezcla de algunas reflexiones que yo me he hecho. Yo os confieso que alguna vez me he visto, me he sentido un poquito como Nicodemo. En algunas ocasiones, cuando yo he sido nombrado anciano, recuerdo el último año, que algunas de estas cosas yo ya las estaba meditando, y recuerdo un sábado, como pudiera ser hoy, que yo estaba hablando a mi congregación, pero yo en el fondo yo sabía que algo faltaba en mi vida, y yo me sentía tan mal de estar predicando a unas personas un mensaje que aun incluso después de que terminara hizo un impacto en ellos, pero Dios y yo saber que había muchas cosas que había que cambiar todavía en mi vida. Y no quiere decir con esto que no haya cosas que haya que cambiar en mi vida. Pero, hermanos, llegó el siguiente año y me pidieron ser anciano y dije, no, mira, este año no voy a ser anciano. Porque yo encontraba que había tantas cosas que cambiar en mi vida. Fruto del Espíritu, las bienaventuranzas, la ley, el amor. Dios mío, aquí da la impresión que yo no he renacido. Da la impresión que yo he sido un fariseo que está cumpliendo unas normas, pero que no está viviendo una conversión. Esa es la impresión que yo tuve, por lo menos. Y esa impresión que tuve es un poco lo que nos dice, hay una cita, y es la naturaleza humana que intenta esto. Hay una cita en Palabras de Vida de Gran Maestro que dice, en la página 69, hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o otro mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón, y el corazón debe ser convertido y santificado. Yo no puedo conformar mi carácter al de Dios. Yo no sé si recordáis en el libro de Job, donde se menciona, de nada servirá al hombre conformarse a la voluntad de Dios. Fijaros qué texto, De nada nos sirve, dice Job 34:9. De nada nos sirve intentar parecernos a Dios, conformar nuestro carácter al carácter de Dios. Es inútil, hermanos, por mucho que intentemos. Muchas veces, sin saberlo y sin darnos cuenta, estamos tratando de conformar nuestro carácter al de Dios y estamos tratando de conformar el carácter de las personas a Dios. Y os digo algo y a ver si estáis de acuerdo conmigo. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona que no conoce a Dios? Normalmente el objetivo suele ser transmitir una serie de doctrinas, transmitir un conocimiento, ¿sí o no? Pero no nos quedamos con eso, ¿no? Porque nosotros cuando compartimos el Evangelio, inmediatamente y automáticamente queremos que esas personas vengan a nuestra iglesia. Y después de que vengan a nuestra iglesia y de que estudien las doctrinas y que acepten las doctrinas, ¿qué es lo que esperamos?
que se bauticen. Así que transmitimos unas doctrinas, traemos a las personas a la iglesia y luego se bautizan. Y no hemos hecho nada más. Y yo os pregunto, ¿en qué momento se convirtieron? ¿En qué momento se convirtieron esas personas? ¿Sabéis por qué hay muchas personas en las iglesias no convertidas? Porque no encauzamos a las personas ni les hablamos a las personas de la conversión. Transmitimos información, las llevamos a la iglesia, las bautizamos y entonces ya estamos contentos porque tenemos uno más dentro de nuestra iglesia. Pero Jesús le dijo a Nicodemo 3 veces: el que no naciere del Espíritu Santo no puede ver el reino de los cielos, aunque se bautice en la iglesia. No puede. La relación con una iglesia no reemplaza la conversión. El aceptar el credo de una iglesia no es de ningún valor. Escuchad bien esto. No es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Evangelismo, página 215. ¿Cuántas personas puede haber que han aceptado una doctrina, que se reúnen, que han sido bautizadas y que no saben que eso no tiene ningún valor si no han sido convertidas por el Espíritu Santo? Yo no puedo conformar mi corazón al de Dios, pero Dios sí puede conformar mi corazón al suyo. Esa es la diferencia. Pero para que entendamos la necesidad de la conversión, nunca podremos entender nuestra necesidad de conversión si no entendemos la dimensión de nuestro pecado. En la medida que entendemos nuestro pecado, entenderemos que nos hace falta una conversión. ¿Quién creéis que fue mayor? ¿Aarón o Juan el Bautista? ¿Quién fue más importante? ¿Aarón o Juan el Bautista? ¿Quién hizo una mayor obra para Dios? Escrito está en Mateo 11:11 que no hubo, por lo menos hasta que Jesús dijo, mayor hombre que Juan el Bautista. Y yo os pregunto, ¿qué hizo Juan de más valor que Aarón el día de expiación? Imaginároslo, llevando todo el protocolo del día de expiación. ¿Cómo es posible que Jesús dijera que la obra de Juan el Bautista era mayor que cualquier hombre y mayor que la de Aarón? ¿Qué ocurría el día de la expiación? ¿Qué tenía que hacer Aarón con el resto de sacerdotes? ¿Qué era la obra que culminaba, digamos, todo lo que a lo largo del año se había hecho en el santuario? ¿Recordáis que tenían que tener 2 machos cabríos? ¿Recordáis eso? ¿Recordáis que sobre uno de ellos recaía todo el pecado de todo el año, de todo el pueblo? ¿Sí o no? ¿Qué era? ¿Cómo hacía un sacerdote para colocar simbólicamente todos los pecados en el animal? ¿Cómo lo hacía? Por la imposición de manos. Entonces, Aarón, simbólicamente, cada año, por la imposición de manos, colocaba todos los pecados de Israel sobre el macho cabrío que luego tenían que sacrificar. ¿Sí o no? Yo no sé si sabíais que Juan el Bautista era de familia de sacerdotes.
por parte de madre y por parte de padre. Por parte de los dos, Juan tenía sangre de sacerdote. Y cuando una persona nacía con sangre de sacerdote, era sacerdote en cierto modo, aunque no oficiara en el templo. Así que Juan el Bautista, de alguna forma, no solo fue un profeta, por eso Jesús dijo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Solo un profeta? No, algo más que un profeta. Juan era sacerdote. Juan era sacerdote. Y a continuación os voy a compartir con vosotros algo que quizás no habréis oído. Os pediría que lo reflexionéis. Cuando Jesús va a bautizarse en Jordán, y ahí está Juan el Bautista y lo recibe, y él no quiere bautizarlo, pero Jesús le dice: cumplamos con toda justicia. Cumplamos con toda justicia. Y entonces Juan el Bautista, como se suele hacer en el bautismo, coloca su mano por encima de Jesús, y Juan el Bautista simbólicamente está colocando todo el pecado de la humanidad pasada y futura sobre Jesús en el momento de bautizarlo. Y ese símbolo del bautismo de Jesús es mucho más de lo que hemos creído, porque Jesús está tomando sobre su cuerpo la humanidad y el pecado de la humanidad. Si no creéis lo que yo os digo, leedlo. ¿Sabéis lo primero que hizo Jesús nada más salir del agua? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Nada más que Jesús sale del agua, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo. ¿Quiénes creen que nada más que Jesús se levanta del agua se manifiesta el Espíritu Santo? Pues ocurrió algo antes, que está descrito en la Biblia y está descrito en el Espíritu decía. Si leéis Lucas 3:21, ahí dice que Jesús oró antes de que el Espíritu Santo fuera manifestado. Ahora, lo interesante sería saber qué es lo que Jesús oró, qué es lo que pidió Jesús. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Si leéis en el Desear de todas las gentes, encontraréis un capítulo que es el número 11, donde se titula El bautismo, y ahí dice que Jesús estaba orando para que Dios aceptara el hecho de que Él estaba tomando la humanidad y la carga del pecado sobre Él. Y cuando Él pide esto a Dios, Dios entonces se manifiesta y desciende el Espíritu Santo aprobando su oración y dando comienzo a su obra. Qué cosa más interesante, hermanos. Que no solo Jesús se bautizó para darnos ejemplo, sino que Jesús está tomando todo el pecado de la historia de la humanidad. Si en el día de expiación Aarón colocaba sus manos y un minuto después degollaban al cordero, en el caso de Jesús, en el bautismo, Jesús toma sus pecados y 3 años después es sacrificado. En el día de la expiación 1 minuto, pero en la vida de Jesús 3 años cargando con el pecado. 5 páginas tiene ese capítulo. 5 veces se dice en ese capítulo: Jesús cargó nuestra culpabilidad. Dios debía llevar la carga solo. Los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo. Jehová cargó en Él el pecado del mundo. No fue en la cruz, fue en su bautismo. En la cruz se consumó esa carga del pecado.
Primero cargó el pecado del mundo en su bautismo y después murió por el pecado del mundo. El Cordero de Dios fue presentado en el Jordán y fue sacrificado en el Gólgota. En ese bautismo, hermanos, Jesús tomó mi pecado. Ahora yo he entendido el texto donde Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Porque el nacer de agua no es solo bautizarse. Nacer de agua es entender que cuando Cristo estaba siendo bautizado, estaba tomando mi pecado. Y cuando yo me bautizo, debo tener en mente que Cristo estaba tomando mi pecado. Y si Cristo estaba tomando mi pecado, hermanos, ¿qué creéis? ¿Que es más fácil nuestra carga? ¿No es más fácil pensar que Dios seguro que sí va a perdonarme porque ya tomó el pecado sobre sí? Me gustaría que imaginéis una escena, cada uno de vosotros. Imaginaros la escena del Jordán. Jesús está siendo bautizado. Jesús va a ser bautizado. Entra en el agua. Pero imaginad que en vez de Juan el Bautista, sois vosotros los que vais a bautizar a Jesús. Y vosotros tenéis que bautizar a Jesús y colocar vuestra mano para bautizarlo, sabiendo que cuando alzáis vuestras manos estáis colocando vuestro pecado en Jesús. ¿No es conmovedor pensar eso, hermanos? ¿No es conmovedor pensar eso, hermanos? No, yo a veces se me han saltado las lágrimas, hermanos. Solo el comprender mi pecado y lo que eso supuso en la vida de Jesús, solo eso me va a llevar a un verdadero arrepentimiento. Solamente eso. Y cuanto más grave yo vea mi propio pecado, más seré conmovido por el Espíritu Santo. Y os digo algo, hermanos, desde que yo he descubierto esto, para mí la lectura de los Evangelios ha cambiado por completo. Y os explico por qué. Nada más que Jesús es bautizado, ¿dónde va? ¿Dónde va Jesús? Al desierto, a enfrentarse con Satanás, cargando mis pecados. Jesús estaba ahí cargando mis pecados. Jesús estaba siendo criticado, siendo difamado y llevaba una carga de mis pecados. Jesús lloraba y Jesús lloraba con mis pecados encima de él. Y Jesús en el Getsemaní intercedía y sangraba porque llevaba mis pecados también. Cuando yo leo el Evangelio y veo que a cada paso que Jesús daba, Jesús estaba cargando con mi pecado, el Evangelio para mí es algo diferente. El Evangelio es algo que es como si yo mismo estuviera allí, porque Jesús estaba cargando mis pecados. Se nos ha dicho que la conversión del alma es el mayor milagro que Dios puede hacer. Y ciertamente necesitamos un milagro en nuestra vida, hermanos. Pero para que ese milagro se cumpla, necesitamos el verdadero arrepentimiento. Fijaros bien, hay varios tipos de arrepentimiento.
Y el verdadero arrepentimiento nosotros no lo podemos producir. ¿Sabíais que el arrepentimiento y el perdón, los dos, son dones de Dios? ¿Sabíais eso? ¿Sabíais que el arrepentimiento no es algo mío? Yo no tengo arrepentimiento. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Dice en Deseo de las Gentes 1:4-7. Y el arrepentimiento, hermanos, no es un acto. El verdadero arrepentimiento no es un acto, me voy a explicar. El arrepentimiento humano es un acto, que en un momento dado yo reconozco un error y entre comillas me arrepiento. El arrepentimiento de Dios es una actitud. Y hay un texto en la Biblia que lo entenderemos a la luz de lo que estamos hablando, cuando Jesús dice a un grupo de personas: si no os arrepentís, pereceréis. Lucas 13:5. El tiempo verbal que Jesús estaba usando ahí es: si no os arrepentís constantemente, pereceréis. Así que el arrepentimiento no es un acto, repito, es un proceso diario. Si no os arrepentís constantemente, pereceréis. Si yo he pensado que cuando alguna vez yo he hecho algo mal y me he arrepentido, y luego no hay arrepentimiento en 1, 2, 3 años, debo pensar que quizás ese no sea el arrepentimiento de Dios, porque dice que el arrepentimiento es un proceso constante. Y si consultáis el comentario bíblico, la expresión que utiliza es perseverar en el arrepentimiento. Yo no había escuchado nunca eso. Perseverar en el arrepentimiento. El tema de la conversión, hermanos, durante los últimos años para mí casi ha sido una obsesión. Para mí. Y me preocupa la conversión de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Yo no sé los que sois padres aquí, cómo habéis educado a vuestros hijos, pero por regla general los hijos son educados de esta forma. Nacemos con un corazón contrario a la voluntad de Dios, desobediente, y entonces nosotros desde pequeñitos a los niños les enseñamos: esto está mal, hay que hacerlo bien, esto está mal, hay que hacerlo bien, esto está mal, hay que hacerlo bien, y al final se acostumbran a esforzarse a hacer las cosas bien. ¿Cuándo hemos hablado a nuestros hijos de la conversión? Os pregunto a los padres. ¿Cuándo les hemos hablado de que en algún momento de su vida tiene que ser algo tiene que ocurrir? Porque si no fuera así, caeremos en el error que hemos mencionado antes. Yo educo a mi hijo a obedecer, a ir a la iglesia, las cosas se hacen así, 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 aceptan una doctrina, se bautizan sin haber sido convertidos. Yo llevo años que cada vez que mi hijo desobedece, le digo: esto no se hace así, esto es incorrecto, porque la Biblia dice así. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Tú sabes por qué has desobedecido? Le digo yo: no, porque no estás convertido. Y cada vez que él desobedece, yo digo: no estás convertido, no estás convertido, no estás convertido. Así que llega un momento ya que cuando él comete un error, le digo: ¿tú sabes por qué desobedeces? Y él me dice: porque no estoy convertido. Nunca podremos, ni a un niño, ni a un joven, encauzarlos hacia la conversión si no les decimos que no están convertidos y que hace falta una conversión.
¿Os dais cuenta la trampa en la que a veces los padres hemos caído, o los miembros de iglesia hemos caído? Todo en la Biblia me apunta hacia la conversión. Y recuerdo un caso de una joven, desobediente a sus padres, no quería estudiar, no quería trabajar, no quería hacer nada, no quería leer la Biblia, no quería orar, nada. Pero sus padres, pues ahí estaba la niña todos los sábados en la iglesia y tal, hasta que un día hablamos y yo abiertamente le dije: ¿tú sabes cuál es tu problema? Tu problema no es desobedecer, tu problema no es tu problema no es el problema es que tú no estás convertida. Y como no estás convertida, estás perdida. Y entonces, eso hizo reaccionar a la joven. Y a partir de ese momento, se encendió una luz en ella, porque ella había entendido la religión como unas normas que cumplir, que hacer y que bautizarse. Si no les decimos a los jóvenes que Dios espera de nosotros una conversión, ¿qué va a ocurrir con nuestros jóvenes? Hay muchos jóvenes cristianos hoy que no están convertidos y que lamentablemente, en vez de estar buscando su conversión, les estamos dando diversión. Jamás los jóvenes se convertirán de esa forma. Jamás. Y a mí me duele el corazón al conocer jóvenes que están practicando cualquier cosa que os podáis imaginar, igual que se practica en el mundo, pero que el sábado en la iglesia están ahí y aparentemente están bien, pero están completamente perdidos. Y nadie les dice: os es necesario nacer de nuevo. Sí, indudablemente yo estoy hablando de jóvenes, pero los adultos están incluidos. Y debo decir algo de la conversión, porque no todas las conversiones son iguales. Nicodemo se convirtió de una forma y Pablo se convirtió de otra diferente. No esperemos las mismas conversiones para cada persona. Y he traído específicamente aquí una cita especialmente para los jóvenes del libro Mensajes para los jóvenes, páginas 70. Porque entiendo que ellos y también nosotros los adultos tenemos que convertirnos o que reconvertirnos como el rey David. Dice la cita: cuando Jesús habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida y a todo el ser. Experimentar un cambio de corazón consiste en retirar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Un cambio en la vida. Y ahora escuchad bien esto, jóvenes y adultos. Se produce día tras día, hora tras hora, una muerte del orgullo y del egoísmo. Si alguna vez habéis pensado que la conversión era un momento mágico especial en la historia de nuestra vida, no es así. Se produce día tras día, hora tras hora, una muerte del orgullo y del egoísmo. Ciertamente la conversión no es solo para los jóvenes. El pueblo remanente de Dios debe de cumplir una condición, todos ellos y sin excepción. ¿Sabéis cuál es esa condición? Leo en Joyas de los Testimonios, tomo 3, 355. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. Hermanos, la persona que llegue el tiempo del fin
llegue el cierre del tiempo de la gracia y no esté convertida, no formará parte del remanente. Y yo sé que muchas veces la batalla final que nosotros hemos desplegado como cristianos adventistas es la batalla entre el sábado y la batalla entre el domingo. Esa no es la batalla, hermanos. Eso es solo la punta del iceberg. La batalla no es, en el fondo no es eso. La batalla es reflejar el carácter de Satanás o reflejar el carácter de Dios. No sé si sabíais que el mismo propósito que tiene Dios, no sé si será la única cosa que coincide en Dios y Satanás. El mismo propósito que tiene Dios es el propósito que tiene Satanás. Leo una cita de un manuscrito, número 33 de 911. El propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Y por otro lado leemos en el Deseo de las Gentes, páginas 767. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. Los dos pretenden lo mismo. Satanás reflejar su carácter en los hombres y Dios reflejar su carácter en los hombres. Esa es la batalla, hermanos. No es tanto la batalla de guardar el domingo de sábado. Es reflejar el carácter de Dios. Y quienes reflejen el carácter de Dios será porque habrán sido convertidos. Y entonces observarán el sábado y observarán toda la ley, a pesar de que tengan que dar su vida por ello. Y en el proceso, antes de que el tiempo de gracia se acabe, el pueblo remanente convertido llorará y sentirá tristeza por todas aquellas personas que no están convertidas. Dios no nos manda a juzgar a nadie por muy mala persona que sea, o por muy mala que sea la condición que tiene. No sé si sabíais que la obra más grande que tiene que hacer el remanente, fijaros bien cuál es la obra más grande. La obra más grande es la conversión de las almas a Dios. Leo la cita completa, que es la última que leo. En el libro Evangelismo, página 216, dice: la conversión de las almas a Dios, no llevarlos a la iglesia, dice. ¿No dice eso? No dice bautizarlos. Dice: la conversión de las almas a Dios es la obra más grandiosa y más elevada en la cual los seres humanos pueden tomar parte. La conversión de las almas. ¿Quieres ser tú parte del remanente convertido? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Has orado alguna vez por el don del arrepentimiento? El don que hay que pedir para que luego podamos experimentarlo nosotros hasta las lágrimas. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has llorado por tus pecados, hermano? ¿Cuándo ha sido la última vez? Mi deseo es que el Espíritu Santo pueda impresionaros de tal forma que recordéis que el pueblo remanente tiene que ser un pueblo convertido y tiene que ser un pueblo que esté
viviendo una experiencia de arrepentimiento continuo y tratando de hacer la obra más grande que podemos hacer, es llevar a las almas a la conversión. Y me gustaría que después de que yo orara, si os parece bien, en vez de hacer un coloquio, podamos dispersarnos y cada uno vaya personalmente, en parejas, como queráis, que cada uno ore por ese tema que estamos aquí presentando y que se presente a Dios para que Dios le examine a uno mismo y vea si realmente ha nacido de nuevo y que pueda experimentar el verdadero arrepentimiento, que es lo que nos llevará a la verdadera conversión. Solo así reflejaremos el carácter de Jesús cuando venga. Espero que eso pueda ser una realidad en todos los que estéis aquí.